Entonces, ahora voy a hablar de la alianza con Moisés. Está en la cuarta alianza. Me ha tomado como mucho tiempo preparar las alianzas. Número uno, porque no soy teóloga y cuesta mucho entender varias veces las cosas que se están explicando. Y número dos, porque es tanto material que estoy tratando de hacerlo de una forma fácil para que lo podamos entender todo, ¿verdad? Entonces, me gustaría comenzar este estudio con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre Santo Celestial, te doy gracias porque estamos reunidos el día de hoy para escuchar tu nombre, tu palabra y tu voluntad en nosotros, que es llena de mucho amor, ¿verdad? Y de mucha compasión hacia nosotros. Te pedimos que este estudio nos guíe y nos abra los oídos a lo que tú quieres que nosotros entendamos de este estudio. Y te pido también de todo corazón que que esta palabra nos sirva para motivarnos a seguir leyendo la Biblia con una forma, con una perspectiva llena de amor. Y comenzamos este estudio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, siempre me gusta poner los objetivos y los objetivos, esos en general era que como se va leyendo la Biblia de poco a poco, al principio comenzamos con el Génesis, es básicamente que se lean si pueden, pues, y tienen tiempo, yo voy a tratar de ponerlo todo lo más resumido aquí, pero si tienen tiempo que lean Génesis si no han leído, que lean el Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio en una lectura comprensiva. Creo que los estudios ayudan a leerlo en una forma más fácil porque solo leerlos por separado se siente como un poquito difícil. La otra es entender la alianza que Dios hizo con Israel en el Sinaí y ver cómo esa alianza apunta y es cumplida en la nueva alianza de Jesucristo. Y apreciar las figuras y eventos claves como Moisés, la Pascua, la vocación de Israel como reino de sacerdotes, según cómo son interpretadas en la tradición de la iglesia. Entonces, para iniciar este estudio me gustaría iniciar con un repaso, porque yo sé que es bastante información y cada vez hay personas que se incorporan, entonces siempre me gusta para ponernos al día todo, ¿verdad? Entonces, 3 estudios han tomado para poder leer el Génesis, o sea, un libro de la Biblia. Solo nos quedan como 72 más. Este es el momento para revisar el propósito de este estudio bíblico y de la historia de la salvación. Hemos identificado la serie de alianzas que Dios hace en la Biblia como la llave maestra que abre el significado de la Biblia. Recuerden que la Biblia narra la historia de amor de Dios nuestro Padre hacia sus hijos y su plan para hacer de todas las personas una familia santa. Dios despliega su plan de salvación a través de una serie de alianzas que hemos identificado. La primera fue, que ya hablamos, fue la alianza de la creación, que fue con Adán. La alianza después del diluvio, ¿verdad? Que fue con Noé. La alianza con Abraham. La alianza de Moisés, que es la que voy a estar hablando hoy o vamos a estar comentando hoy. Luego tenemos la alianza de David, que es la siguiente. Y la última, que es la nueva alianza, ¿verdad? Es la alianza con Jesús. Fíjense que si entendemos bien estas alianzas, tendremos una muy buena comprensión y una visión global de la Biblia. Y esto nos ayudará a ver cómo los diferentes libros de la Biblia encajan juntos para formar un solo libro. Entonces ya no vamos a ver la Biblia como cada libro por separado, sino que como desde Génesis hasta Apocalipsis nos está contando como la misma historia, el mismo objetivo. Y es por eso que hemos dedicado tanto tiempo a Génesis. Imagínense si las primeras 3 alianzas se dieron a Génesis. Y es por eso también que me gustaría que, como dije al principio, que si tienen tiempo, ¿verdad? O cuando tengan su tiempito, pongan y lean Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, que son Deuteronomio, que ya van a ser los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, pero me gustaría que regresemos y veamos las primeras 3 lecciones. Notarán algo que probablemente no habrán notado la primera vez. Hemos estado moviéndonos a través de toda la Biblia para lograr comprender lo que hemos estado leyendo.
Hemos visto cómo las diferentes historias del Génesis han sido entendidas e interpretadas en cerca de una docena de otros libros entre el Antiguo Testamento, en cada uno de los evangelios, en las epístolas del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, y algunas veces también he mostrado cómo la Iglesia Católica lo ha incorporado todo esto en el catecismo. Entonces, una cosa que siempre me gusta decirles es que yo pongo unas citas bíblicas como referencia y si pueden, y quizás la parte más bonita, porque yo sé que todos los libros se tienen que leer, pero si solo ustedes pueden regresar en su tiempo y ver las citas bíblicas y leerlas, sería bueno para que vean de todo lo que estoy hablando, ¿verdad? En una forma más detallada. Entonces, como ya dije, todas las alianzas al final hacen que la Biblia se conecte como un solo libro y se ha dicho que la historia de las alianzas es como la columna vertebral de la Biblia, es lo que une a toda la Biblia. Entonces, a manera de un repaso rápido para que nos acordemos de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Cómo se va desarrollando la historia hasta el momento. Fíjense, en la primera alianza, Dios creó el mundo de la nada y creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, como sus hijos para que gobernaran sobre su divino reino en la tierra. Dios hizo una alianza con ellos, prometiendo conferir sus bendiciones sobre ellos a través de ellos a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasó? Pero vino Adán y Eva y rompieron la alianza. Rechazaron su progenitura real, o sea, su naturaleza divina, creciendo exiliados del santuario del jardín original, y su descendencia llenó al mundo con sangre y toda clase de maldad. ¿Se acuerdan que Caín mató a Abel, verdad? Pero entonces vino Dios y creó de nuevo, trató de crear un mundo nuevo, en efecto, y destruyendo a todos los malvados y salvando a los justos en un gran diluvio. Y él inicia su familia humana de nuevo como la familia de Noé. Y es cuando se hizo la alianza con Noé. Pero ¿qué pasó? Pero también Noé falla también y los problemas llenan de nuevo la tierra. Y eso se simboliza cuando crean la Torre de Babel, que creían crecer y llegar al cielo para elevar el nombre de los humanos, o sea, para gloria propia y no para gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasó en Babel? En Babel, pues, Dios dispersa las naciones a los cuatro rincones de la tierra, dividiendo a una sola familia humana en una multitud de idiomas y culturas, confundiendo sus lenguas y haciendo imposible que se entendieran y trabajaran juntos. Esta parte me encantó bastante y le voy a decir por qué. Hace poco estaba hablando con Steve y quizás me estoy saliendo un poquito del tema. Que mucha gente comienza a decir que si no sos de una específica religión no te vas a ir al cielo porque solo los cristianos, bueno, eso solo lo sabe Dios, ¿verdad? Lo que yo he aprendido en la historia de la salvación es que Dios nos creó a todos y siempre yo decía, no es posible que solo se manifestara en la descendiente de una persona, ¿verdad? Pero aquí, porque ¿dónde estábamos todos los demás? Si hay personas que vivimos en diferentes partes de la tierra y tenemos diferentes lenguajes, diferentes culturas, y esto que pasó en la Torre de Babel, que ahí dice que separó a la multitud humana, ¿verdad? En idiomas y culturas, confundiendo sus lenguas y haciendo imposible que se entendieran y trabajando juntos. Entonces, bueno, esta es una parte que quizás yo no puedo probar científicamente, nunca lo he estudiado, pero me imagino que ahí fue el origen, cómo es que existimos también personas en diferentes partes del mundo, no solo el pueblo de Israel. Bueno, me gustaría estudiar más acerca de eso, me llamó mucho la atención. Bueno, pero entonces Dios, de nuevo, ¿verdad? Levanta un hombre justo a través del cual él espera establecer una familia de Dios que se intentó desde el principio, hace una alianza con Abraham y le promete una línea de descendientes que durará para siempre. En la línea a través del cual Dios derramará sus bendiciones a todas las familias y naciones del mundo. Perdón, a la siguiente pues. Entonces aquí, al final de Génesis, voy a poner esto, vamos a ver, cuando terminamos Génesis, vamos a ver el árbol genealógico de Abraham. Entonces lo primero que vamos a ver es que
está encabezada, ¿verdad? Las 12 tribus están encabezadas por Jacob, ¿verdad? Las 12 tribus son los descendientes de Jacob. Si ustedes se acuerdan, Jacob es hijo de Isaac, Isaac es hijo de Abraham. Entonces, ¿se acuerdan que Abraham se casó con Sara? Sara no podía tener hijos, entonces le dio su esclava que se llama Agar. Agar y Abraham tuvieron a Ismael. Luego Abraham y Sara tuvieron a Isaac. Isaac se casó con Rebeca. Rebeca e Isaac tuvieron 2 hijos, Jacob y Esaú. Esaú era el mayor, pero Rebeca y Jacob engañaron a Isaac y hizo que no le diera la bendición al primogénito, sino que a Jacob. Entonces, pero después le dijo Rebeca a Jacob que huyera porque Esaú se iba a vengar de él. Vino Jacob, se fue para otro lugar y se casó, comenzó a trabajar para Labán, que era hermano de Rebeca, y se enamoró de Raquel. Entonces trabajó un número X de años para que Labán le diera a Raquel, pero el día de la boda le dio a Lía, porque Lía era la mayor. Entonces le dijo que si quería Raquel tenía que trabajar más. Vino Jacob y trabajó más para casarse con Raquel. Pero a Raquel le costaba tener hijos. Miren todos los hijos que le dio Lía. Eventualmente Raquel tuvo a José y Benjamín, que eran los hijos favoritos de Jacob, porque eran los hijos con su esposa de la que él quería realmente. Pero Lía tenía su esclava, que era Silpa, y también le dio 2 hijos a Jacob. Y Raquel tenía también a su esclava, que era Balá, y le dio otros 2 hijos. En conclusión, todos los hijos de Jacob, entre sus 2 esposas y las 2 criadas de su esposa, son los que, o sea, las descendientes de ellos son los que forman las 12 tribus, ¿verdad? Y recuerden que se llaman las 12 tribus de Israel porque Dios le cambió el nombre a Jacob a Israel. Y acuérdense que cuando Dios le cambia el nombre a alguien es porque tiene un plan específico importante para ellos. Entonces, Jacob le cambió a Israel y por eso se le llamó el pueblo de Israel a las 12 tribus que eran conformadas o encabezadas cada uno por uno de los hijos de Jacob. Entonces, hasta ahí sigo hablando todavía de Génesis, ¿verdad? Entonces, me gustó este pequeño videito que explica qué pasa después. Eso para ponernos al día y que no se pierdan en toda la historia de la Biblia, pero esos resúmenes son bien bonitos, entonces aquí se los voy a poner. José era el hijo favorito de Jacob, hecho que provocó los celos y envidia de sus hermanos. Él es vendido por sus hermanos como esclavo a los ismaelitas. Ellos lo llevan a Egipto y lo venden a Putifar, un capitán del faraón. En Egipto, José es preso injustamente. Estando preso, da a conocer su don de interpretar sueños. José interpreta el sueño del faraón y es liberado por él y nombrado administrador egipcio. En tiempo de hambruna, los hermanos de José van a Egipto por alimentos. José perdona a sus hermanos y con permiso del faraón invita a su padre y hermanos a vivir en Egipto. Estancia de Israel en Egipto. Jacob o Israel, con sus 12 hijos y su descendencia, conocido como las 12 tribus de Israel, se establecieron en este país por 430 años. Al inicio, en paz mientras vivió José, después como esclavos hasta la liberación. Moisés, que significa salvado de las aguas, es un hebreo nacido de la tribu de Leví. Su madre, para salvarle la vida, lo deja dentro de un canasto en el río Nilo. Es encontrado por la hermana del faraón y criado como su hijo, como un príncipe egipcio. Siendo adulto, descubre su origen hebreo y se compadece de su pueblo. Es acusado de traición por asesinar a un soldado egipcio en defensa de un esclavo hebreo. Huye a Madián, donde forma su familia y vive como pastor. Dios llama a Moisés. El pueblo de Israel clama a Dios por su liberación, y Dios los escucha. Dios se manifiesta a Moisés a través de una zarza ardiendo que no se consumía. Dios le dice a Moisés que debe volver a Egipto para liberar a su pueblo.
Moisés en un principio se siente inseguro a cumplir con tal misión. Después, Moisés, confiando plenamente en Dios, se presentó con su hermano Aarón ante el faraón. Entonces, en este estudio vamos a ver cómo la familia de Dios crece de ser una tribu de patriarcas a ser una nación hecha y derecha bajo el liderazgo de Moisés. Y aquí dice que venía de Leví, de la tribu de Leví. Y Leví era un hijo que había tenido Jacob con Lía, con su primera esposa. Entonces vamos a ver cómo Moisés se vuelve como un instrumento de Dios. Entonces vamos a ver que ya, aquí está, ¿verdad? Que lo que estaba diciendo, que van desde una tribu allá a formar una nación. Y esta es la historia de la salvación de la que ellos hablan con tres ilustraciones bien bonitas y comienza desde 2000 años antes de Cristo. Entonces, en las otras estudios se había hablado hasta antes de aquí, hasta antes de la alianza con Moisés. Entonces Moisés es llamado por Dios para que libere a los israelitas de su esclavitud en Egipto. Pero ¿qué motiva a Dios a actuar? Como dice Éxodo 2:24, oyó Dios sus lamentos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Es por eso que Dios repetidamente se identificó, aquí está la otra, se identificó como el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Dios, al oír los lamentos que estaban este pueblo, ¿verdad? De Israel sufriendo, bueno, se acordó de la alianza que había hecho y con Abraham anteriormente y después ya la voy a mencionar. Y fue que eligió a Moisés para que hiciera el trabajo de liderar este pueblo. Entonces, si ustedes se recuerdan, Dios le había advertido a Abraham en un sueño que ellos serían esclavizados y oprimidos durante 400 años, pero que Dios los liberaría. Y eso se puede ver como referencia en Génesis 15, versículos del 13 al 15. Entonces, esto para que se recuerden, ¿verdad? Es lo que ya había prometido Dios. Y ya como dije anteriormente, ellos han estado en Israel 430 años, o como dijo el video, ¿verdad? 30 años fueron como huéspedes, ya que José se había ganado ese privilegio en Egipto por interpretar los sueños del faraón. Había sido la mano como derecha del faraón, pero después de que José murió, a los israelitas le tuvieron miedo porque estaban prosperando y decidieron esclavizarlos. Entonces, y como referencia, ustedes pueden ver Éxodo del 12 al 40. Ahí está. Este es importante que ustedes lo vean porque Dios siempre está cumpliendo su promesa desde la creación hasta ahora, ¿verdad? Entonces, ahora lo que estamos viendo es que el sueño que anteriormente había tenido, que iban a ser esclavos, se volvió realidad. También podemos ver que Dios está utilizando a Moisés no solo para cumplir las promesas que habían hecho, pero ustedes se pueden acordar por qué Dios nos creó y cuál ha sido la intención de Él desde que nos conoció. ¿Alguien me puede decir? Bueno, Dios nos creó para que fuéramos una familia. Entonces, desde la creación, Dios nos ha querido tener para que fuéramos una familia. Entonces, esto no se trata no solo que Dios está cumpliendo una promesa, pero que Dios sigue con nosotros queriendo cumplir ese es el objetivo de su creación, de que seamos una familia. Y lo que nos aleja de ser una familia de Dios es el pecado. Entonces Dios a través de todas estas alianzas o a través de todos esos personajes sigue como con el mismo objetivo, con la misma misión, que seamos una familia. Y por eso sigue creando alianzas para que nosotros tengamos una forma de estar siempre cerca de ellos. Entonces, también podemos ver cómo lo que está diciendo aquí en esa cita bíblica,
que Dios estaba tratando de constituir un pueblo y dice, os constituiré en pueblo mío y seré vuestro Dios. Y lo pueden ver como referencia a Éxodo de 6 a 7. Y todo esto anticipa la alianza que hará con ellos más tarde en el Sinaí. Entonces, para eso podemos ver Éxodo 19 a 5. Entonces, para resumir un poquito esta diapositiva, podemos ver cómo Dios ya había advertido anteriormente a Abraham en un sueño que ellos serían esclavos en Egipto por 400 años. O sea, antes que lo fueran, Dios ya se lo había dicho. Cuando llegó el tiempo para cumplir la promesa, Dios que había hecho a Abraham que los iba, porque acuérdense que hubo tres partes de una promesa que se van cumpliendo después. Dios eligió a Moisés, que era un descendiente de Leví, que era uno de los descendientes hijos de Jacob, o sea, Israel, y para que fuera el que viniera a liderar el pueblo de Israel. Y como repito, el pueblo de Israel en ese tiempo no se refería a un territorio, sino que se refería a las 12 tribus que son los hijos de Jacob, al que Dios le había cambiado el nombre a Israel. Entonces, después de llevar a los hijos de Israel de Egipto bajo la guía del profeta Moisés, Dios se usa una alianza con ellos en el monte Sinai. Y para eso, cuando puedan, lean Éxodo del 19 al 24. En el monte Sinaí, Dios establece una alianza con Israel a través de Moisés. Esta alianza se sella con un sacrificio cuando Moisés dice, esta es la sangre de la alianza. Entonces voy a leer esta letra bíblica. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes conforme a todos estos compromisos. Jesús, si se recuerdan, usa las mismas palabras en la última cena, ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio que sella la nueva alianza. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo aquí? Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y dijo, pan y lo bendijo, lo partió dándose a los discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomo luego una copa y dada la gracia se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces, si ustedes ven aquí, todas las alianzas, por eso que desde el principio de Génesis al Apocalipsis, todo está apuntando a la nueva alianza. E incluso se han utilizado palabras similares porque Dios sabía lo que iba a pasar desde siempre. Entonces, uno estaba precediendo a la alianza. Entonces, se utilizó en esta parte palabras similares para que las personas pudieran entender lo que se estaba diciendo. En este caso, nosotros estamos viendo que las mismas palabras que utilizó Moisés las ha utilizado Jesús y por eso a Jesús algunas veces se le había llamado el nuevo Moisés. Entonces, ustedes pueden ver, siempre me gusta aplicar las características de la alianza. En esta alianza nosotros podemos ver que el mediador de la alianza fue Moisés. Las promesas que hizo Dios de la bendición de la alianza es que ellos serían un pueblo precioso y escogido de Dios. Las condiciones de esta alianza era guardar la ley y los mandamientos de Dios. La ley en este caso son los 10 mandamientos, que ya voy a hablar más, y el Torah o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. El signo de la alianza fue la Pascua y la forma que tomaría, ya no es una tribu, ya sería una nación santa, un reino de sacerdotes. Entonces, el don de la alianza es acompañado por una poderosa manifestación de la presencia de Dios, en el cual el pueblo oye la voz de Dios y la alianza es sellada con ritos sagrados. La Biblia después narra el contenido y la historia de los inicios de esta alianza durante los 40 años que Israel caminó por el desierto, comenzando en Éxodo 25 y siguiendo hasta el Deuteronomio. Conviene notar que esta alianza es distinta que aquella que Dios selló con Abraham en al menos 2 importantes aspectos. ¿Se acuerdan que al principio había dicho que la alianza con Abraham, unos habían dicho que eran unilateral porque no había una condición, pero sí era como la circuncisión? Pero aquí veo que hay como diferentes teólogos que tienen opinión diferente,
pero se las voy a decir las dos. Entonces, en una sí decía que era la condición y en otra decía que era unilateral, pero en la Biblia sí dice que tenían que ser circuncidados, ¿verdad? Para ser parte de ese trato. Entonces, la alianza del Sinaí sí tiene condiciones y contiene las leyes que se tienen que seguir para llevar una bendición, y si son violadas tendrán consecuencias negativas, una que es una maldición, ¿verdad? En segundo lugar, Dios hace esta alianza con una nación, el pueblo de Israel, más que con un individuo y su descendencia. La alianza del Sinaí establece un vínculo que es tanto vertical como con Dios, como horizontal con todos los israelitas, e incluye las generaciones futuras. Esto hace a todo Israel responsable de mantener la alianza e incluye leyes que encarnan esa responsabilidad común. Entonces, pueden leer ahí en Deuteronomio 19, del 1 al 13. Entonces, es importante notar que Dios a lo largo del Éxodo tiene diferentes características. Hay que notar lo que Dios hace y dice. Dios no es un creador distante. En el Éxodo, Dios verdaderamente se revela a él mismo como el Padre Divino de Israel. Y para referencia pueden ver el Deuteronomio 32:6. Él salva a sus hijos y pueden ver Éxodo 12 del 19 al 31. Los viste, Éxodo 12 del 35 al 36. Los guía, Éxodo 13 del 21 al 22. Los alimenta, ¿verdad? Éxodo 16 del 1 al 17 y Éxodo 7. Los protege, Éxodo 14 del 10 al 29 y el 17 del 8 al 16. Los enseña, Éxodo 20 del 1 al 17 y 21 del 1 al 23. Y vive con ellos. Puede ver en Éxodo 25:8 y el 40 al 34 al 38. Entonces, en todas estas características podemos ver no a Dios como solo un carácter que se aparece allí y que no se involucra con ellos. Esta gente bien privilegiada porque podían escuchar la voz de Dios cuando estaba eh, dando los 10 mandamientos, pero también fueron testigos visuales y físicos de lo que Dios estaba haciendo, porque cuando ustedes leen todo eso, se acuerdan del maná que cayó, del agua que salió. Dios iba proveyendo todas las necesidades que tenían ellos. Claro que si ustedes leen esa parte de la Biblia, esta gente se quejaba por todo. Y pero bien, el que dicen, el que no llora no mama, ¿verdad? Entonces ellos se quejaban y Dios, por su amor y su misericordia, no porque ellos lo merecieran, Dios los ayudaba. Entonces, en el éxodo de Egipto y la alianza del monte Sinaí confirma la alianza de amor del Señor con los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En esta alianza, a través de Moisés, Dios da a Israel el don de conocerlo más profundamente a él y a sus caminos, y les ofrece un extraordinario privilegio. Entonces les dice Dios: ahora, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad personal entre todos los pueblos. Siento que toda la tierra es mía, serán para mí un reino de sacerdotes, una nación que me es consagrada. Esto dirás a los israelitas, ¿verdad? Esta fue la parte que Dios está diciendo. Entonces, eso es súper bonito porque Dios está rectificando, está diciendo cómo los va a bendecir y qué es lo que le va a dar y lo especial que ellos son para él. Entonces, Dios está haciendo a su familia una nación, pero no una nación como las otras naciones. Israel debe ser una nación santa, distinguida de las otras naciones, ejemplo de vida, de santidad, de rectitud, un instrumento por el cual Dios extiende su salvación a todas las naciones. Su alianza en el Sinaí, como hemos visto, estaba destinada a cumplir su promesa de que a través de los descendientes de Abraham, él descendería a todas las naciones del mundo. Entonces Israel está siendo consagrado aquí en el Sinaí como luz de las naciones, dirigiéndolos en el camino de la santidad. Y para eso pueden ver como referencia Isaías 42:6 y 49:6. Luego, déjenme marcar aquí. La alianza tiene dos condiciones. La condición es que para experimentar todas las bendiciones, Israel debe mantener su alianza y obedecer sus términos, que están escritos en Éxodo 20 al 23.
Si ellos no cumplen su alianza, ellos no pueden ser un pueblo y su número será borrado de la faz de la tierra. O sea que obedecen o no existen para mí. Y como referencia pueden ver Deuteronomio 32, 31 y Oseas 1, 9 y la primera de Pedro 2 al 10. Entonces, como estamos viendo, Dios establece que la alianza con sus condiciones dice, ¿verdad? Lo que tienen que obedecer y lo que va a pasar si no lo obedecen. Entonces, aquí tenemos los 10 mandamientos que son parte de la ley que Dios le está pidiendo que deben de servir y los voy a repetir, ¿verdad? Solo por si acaso se nos ha olvidado. El número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Este número 9 es uno de los que más me gusta porque varias veces, yo lo he repetido en todos los estudios bíblicos, nosotros pensamos que pecamos si tenemos un mal pensamiento. Definitivamente la naturaleza humana es muy vulnerable a ser tentada por cosas del enemigo, ¿verdad? O pensamientos negativos o malos. Y ese no es el problema. El problema es que no los reprendamos o el problema es que nosotros actuemos. Entonces, si a alguien se le viene un mal pensamiento, pero dice, no, 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 esto no es correcto, yo no lo voy a hacer por mis valores, ¿verdad? No lo voy a hacer, eso no se considera pecado. Pero si lo sigue consciente de pensamiento y actúa, entonces eso sí es pecado. Entonces, estos son los 10 mandamientos que estaba mencionando y podemos leer también ellos en Éxodo 20 del 3 al 17. Y después de eso vienen diversas leyes que gobiernan la vida de Israel como nación. Y para eso podemos leer Éxodo del 21 al 23. Entonces, fíjense que los 10 mandamientos son parte esencial de la alianza, pero Israel entiende que debe de observar todas las leyes que encuentran en la Torah. Esto es los 5 libros que escribió Moisés. Entonces aquí están Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Y aquí está la Torah, que es el Pentateuco, que son esos 5 libros. Y tenemos a Santo Tomás de Aquino, que él distinguió 3 tipos de leyes en los libros de Moisés. Entendió que había leyes morales, leyes rituales, leyes morales, rituales o ceremonias y judiciales. Entonces lo llamó precepto, ¿verdad? Entonces el primer precepto, que es el precepto moral de la ley de Moisés, siguen siendo válidos como estándares de conducta de los que los humanos deben observar, ¿verdad? No matarás, no robarás. Los preceptos rituales, que son reglas acerca de los sacrificios, rituales de pobreza, alimentos puros e impuros y festival de la antigua alianza, son acciones que prefiguran el sacrificio de Cristo y el culto de la nueva alianza. Entonces hay algunos de ellos que nosotros ya no seguimos porque cambiaron cuando vino la nueva alianza. Y luego tenemos los preceptos judiciales, que son reglas sobre cómo castigar ciertas ofensas o dirimir disputas que gobernaron la vida de Israel como nación en un momento particular de su historia. Y aunque no son universales o atemporales, poseen sin embargo muchos principios de valor duradero. Por ejemplo, su insistencia a la imparcialidad y en la necesidad de tener 2 o 3 testigos durante los procesos judiciales. Y hasta la fecha, vean, tenemos un jurado cuando va a haber un caso, ¿verdad? Y se busca gente que sea imparcial, que no conozca a la persona en lo posible, ¿verdad? Y también es importante ver que los preceptos judiciales se siguen conservando en la iglesia cuando se preocupan por los pobres y los vulnerables. Aquí están. Y es por eso que varias veces dice la iglesia no se deben meter en política, pero no es meterse en política, defender a los pobres y los vulnerables, sino que es realmente seguir las leyes divinas. Eso es bien importante. Entonces, estas leyes que acabo de mencionar fueron primeramente dadas para gobernar las relaciones entre de la creciente familia nacional de Israel.
Y como ya había dicho, cubren todo eso, ¿verdad? Cómo cubrir cómo resolver disputas y cómo lidiar con los esclavos, cómo tratar los actos de violencia, cómo hacer una restitución de propiedad dañada en caso de robo y cómo relacionarte con Dios y la utilidad humana. Después de escuchar las palabras de Dios, Él declara que cumpliremos todas las palabras que ha dicho. ¿Ya ve? Éxodo 24, 3. Y Moisés construye un altar con 12 pilares. Busqué esta foto y tenían esta, supuestamente todavía existen los 12 pilares que se construyeron. Aquí están. Esta es la foto. Que simboliza todas las tribus de Jacob que han aprobado la alianza. Entonces, cada pilar representa cada una de las tribus de Israel, ¿verdad? Después Dios toma la sangre de los animales sacrificados y los rocía sobre la gente, llamándola la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho por vosotros. Es lo que ya había mencionado anteriormente como parte. Y para eso podemos ver Éxodo, aquí está, aquí Éxodo 24:8. Y la sangre es un símbolo de las relaciones familiares. Entonces todavía tenemos grados sanguíneos que nosotros decimos somos hermanos de sangre, somos hermanos políticos, es decir, somos hermanos en Cristo. Esto es lo que hace la alianza, hace que se convierta Israel en los hijos e hijas de Dios. Y finalmente se sella la alianza con un banquete sagrado en la presencia de Dios. Entonces Moisés, Aarón, los hijos de Aarón y los 70 ancianos de Israel vieron a Dios y después comieron y vivieron y bebieron. Y para eso podemos ver Éxodo 24, 11. Bien bonito, ¿verdad? Entonces, si ustedes, como acabo de mencionar anteriormente, y lo voy a repetir para que se nos quede como grabado el paralelismo en la forma que se utilizan esas palabras, Jesús usa estas mismas palabras en su última cena, pero agrega la palabra nueva, diciéndonos que su sangre derramada en la cruz por muchos, Dios hace una nueva alianza. Entonces dice, esta es mi sangre de la nueva alianza que es derramada por muchos. Entonces, por eso estamos hablando de todas las alianzas. Todas las alianzas apuntan a la nueva alianza y podemos ver cómo Jesús rectifica que esta es la nueva alianza y la alianza duradera porque utiliza muchas de las palabras y de las tradiciones que se utilizaron miles de años antes que Él llegara a ser nuestro Mesías y llegara a ser nuestro Cordero, ¿verdad? Entonces, este es un signo para todos nosotros de lo que estamos leyendo aquí en el Éxodo, que prefigura la nueva alianza. Es un cumplimiento parcial del plan de Dios. El cumplimiento último vendrá con Jesús. Dios sabía todo, Dios sabe lo que va a pasar mañana, pasado mañana, en 1000 años. Nosotros no lo sabemos, pero como cristianos, ¿verdad? Que utilizamos a la Biblia como referencia, podemos ver que miles de años antes que Jesús naciera, nosotros a través de las alianzas hemos visto cómo se ha comenzado a apuntar a la nueva alianza, que es la que nosotros estamos viviendo desde hace 2000 años ya. Entonces, esta nueva alianza será para muchos lo que significa para todos en una nueva alianza. En la nueva alianza, Jesús promete a sus 12 apóstoles que se sentarán a juzgar sobre las 12 tribus de Israel. 12 apóstoles se sentarán a juzgar sobre las 12 tribus de Israel. Y para eso podemos ver en Lucas 22:30. Y tal como el altar de Sinaí fue construido sobre los pilares de las 12 tribus de Israel, la iglesia de Jesús será fundada sobre sus 12 apóstoles, los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, en Apocalipsis, altar de Sinaí fue construido sobre los pilares de las 12 tribus de Israel. La iglesia de Jesús será fundada sobre los 12 apóstoles del Cordero. Entonces ustedes se pueden ver como ya vamos en Éxodo, que en el segundo libro de la Biblia, pero ya en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, todavía seguimos hablando y haciendo la comparación entre lo que pasó en la antigua alianza a esta nueva alianza. Es bello. Entonces ustedes como ven, si nosotros entendemos las alianzas, se nos hace mucho más fácil entender la Biblia. Por lo menos a mí se me ha hecho más fácil porque ahora ya no veo cada libro como algo separado, sino que lo veo como que todos están contando la misma historia y seguimos contando la misma historia. Entonces, ahora, en el principio del Éxodo, quizás les suena familiar.
Entonces, ¿alguien me puede contestar cuál otra figura en la Biblia nace bajo una amenaza de muerte, encarando a un gobernante tiránico, quien ha decretado que todos los primogénitos varones hebreos deben de ser matados? ¿Quién más pasa por eso? A todos los he puesto en silencio. Si tienen que hablar, se tienen que quitar el silencio, por si alguien sabe la respuesta. Moisés. Jesús. Jesús, Jesús. gracias. Ya. Entonces, en la historia de Navidad, vemos a Herodes mandar tropas a Belén para matar a todos los primogénitos varones hebreos. Y para eso podemos ver Mateo 2:16. En el Éxodo, el faraón trama un esquema más sutil de infanticidio. Ordena a todas las parteras egipcias que den muerte a cada varón primogénito hebreo. Y ahí se ve, puede ver en Éxodo 1 del 15 al 16. Tanto el infante Moisés como el infante Jesús son salvados por miembros de sus familias. Moisés fue salvado por su madre y su hermana, y podemos ver en Éxodo 2 del 1 al 10, y Jesús fue salvado por su madre y su padre, y para eso podemos ver como referencia Mateo 2 del 13 al 15 y Éxodo 2 del 5 al 10. Ambos permanecieron en el exilio hasta que murieron aquellos que buscaban su muerte. Existen muchos más paralelos que pudiéramos trazar entre Moisés y Jesús. Por ejemplo, Jesús ayuna durante 40 días y 40 noches en el desierto, tal como Moisés lo hizo. Y para eso podemos ver como referencia Mateo 4:2 y Éxodo 34:28. Y tal como Moisés lo hizo, Jesús va a un monte y da a su gente una ley de la alianza. Y eso lo podemos ver en Mateo 5:7 y en Deuteronomio 5 del 1 al 21. Entonces Moisés es el prototipo para todos los hombres de Dios acerca de los cuales leemos el resto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los autores de los evangelios, especialmente San Mateo, describen a Jesús como el nuevo Moisés, como lo que había mencionado anteriormente, un nuevo líder, rey, salvador, libertador, maestro, taumaturgo y profeta sufriente. Y la historia de Moisés, especialmente la Pascua, donde las aguas se parten, la estadía en el desierto, el diario pan del cielo, todos tienen un significado más profundo y simbólico para los lectores católicos de la Biblia. Entonces nosotros vemos que a través de las alianzas no se ha prefigurado solamente lo que va a pasar en la nueva alianza, pero sino que muchos de los rituales que se han hecho se han tomado también, han sido parte de la nueva alianza. Entonces, como nos podemos acordar, los primogénitos de Israel fueron pasados por alto en la última plaga, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tuvieron que matar un cordero y llenar de sangre las puertas para reconocerlo y así no se morían, no mataban a los primogénitos, ¿verdad? Entonces, esa historia tiene una gran influencia en la forma y significado del resto del Antiguo Testamento. Es también de vital importancia para entender las creencias católicas acerca del significado de la cruz, la salvación ganada para nosotros en la cruz y en memoria de nuestra salvación que celebramos en la misa. Entonces, la historia de la Pascua es uno de los dramas definitivos del Antiguo Testamento, pero más que esto, nos apunta hacia adelante al drama definitivo de la historia de la salvación, que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Desde los primeros días de la iglesia ha entendido la crucifixión y resurrección como la Pascua del Señor. Y para eso podemos ver como referencia el Catecismo de la Iglesia Católica en estos literales. Y hemos visto a la Eucaristía, a su vez, que es el memorial de la Pascua del Señor. Es por eso que durante la misa el sacerdote nos presenta la hostia consagrada y declara: este es el Cordero de Dios. Felices los invitados a esta cena. Y vemos como referencia Juan 1:29 y Apocalipsis 19:9. La liturgia está uniendo dos pasajes del Nuevo Testamento. Existen paralelos que podemos trazar a través del Evangelio de Juan y los otros evangelios. La crucifixión es presentada en el Nuevo Testamento como un sacrificio pascual en el cual Jesús, tanto el Cordero sin mancha y el sumo sacerdote que ofrece el Cordero en sacrificio. Para los autores del Nuevo Testamento, lo que estamos leyendo aquí es un éxodo
en el éxodo es un signo que apunta a Jesús, lo mismo que estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, eventos que sucedieron durante estas alianzas, todos eran como una prefiguración de lo que iba a suceder con la nueva alianza, ¿verdad? Con nuestro Cordero. En la Pascua, Israel fue liberado de morir por la sangre de un cordero, sacrificado sin mancha, pintada en la dintel de las puertas, ya había dicho, en la parte de las puertas. El cordero muere en lugar del primogénito. Es sacrificado para que la gente pudiera vivir. Y esto lo podemos ver como referencia a Éxodo del 1 al 23 y 27. Sucede lo mismo con la Pascua del Señor, la cruz y resurrección. El Cordero de Dios muere para que el pueblo de Dios pueda vivir, salvado por la sangre del Cordero. Y para referencia podemos ver Apocalipsis 7, 14, 12, 11 y 5, 12. Entonces podemos ver cómo el sacrificio del Cordero en la Nueva Alianza, que era un Cordero como tal. Luego tenemos a Jesús, que es el Cordero sin mancha, ¿verdad? Que también es Rey y Profeta y Maestro, que ha sido sacrificado en la Nueva Alianza. Entonces, el gran acto de liberación de Dios en el Éxodo moldeó la identidad y la imaginación de los israelitas. Vamos a encontrar referencias a esto Éxodo a través del Antiguo Testamento. El Éxodo fue el signo divino por encima de otros, que convenció a los israelitas de que ellos eran el pueblo escogido de Dios. ¿Cuál otro pueblo podía alardar de que Dios los había liberado personalmente en su tiempo de prueba? Nosotros no sabemos, ¿verdad? Porque como cristianos es la historia que en la que creemos y sabemos, y es la historia que nosotros estudiamos, pero bueno, sabemos que estamos vivos porque Dios nos quiere y somos sus hijos, ¿verdad? Pero el pueblo de los israelitas documentó realmente su comunicación directa con Dios a través de los libros de la Biblia. Entonces, escuchamos esta fe en el cántico de Moisés cuando llegan al otro lado del Mar Rojo y dice, ¿quién como tú, Yahvé, entre los dioses? Guiaste en tu bondad al pueblo rescatado. Oyéronlo, los pueblos se turbaron, hasta que pasó tu pueblo, oh Yahvé, hasta pasar el pueblo que compraste. El recuerdo de los hechos poderosos de Dios aquí en el Éxodo se vuelve el cimiento de la identidad de Israel como nación y la base para todas sus esperanzas en el futuro. Más adelante, en el Antiguo Testamento, cuando Israel, debido a su pecado, cae en cautiverio y exilio, los profetas predecirán un nuevo éxodo, conducido por un Mesías, un nuevo Moisés, quien traerá una redención y liberación aún mayores para el pueblo de Dios. Entonces, para eso podemos ver como referencia Isaías 10 del 25 al 27, 11 del 15 al 16, 43, 2 del 16 al 19 y 51 del 9 a 11. Entonces, fíjense, voy a repetir otra vez. En el Antiguo Testamento, en parte del Antiguo Testamento, cuando ven algunos profetas que Israel cae en pecado y en cautiverio, entonces ellos predicen un nuevo éxodo, conducido por un Mesías, un nuevo Moisés, quien traerá una redención y liberación aún mayores para el pueblo de Dios. Eso es para nosotros, ¿verdad? Es lo que nosotros estamos viendo. En el Nuevo Testamento, Jesús es el nuevo Moisés, guiando un nuevo éxodo, liberando al pueblo de Dios de un enemigo, el pecado y la muerte. Veremos todo esto en el último estudio bíblico cuando hablemos de la nueva alianza. Ahí está. Y esa es Jeremías habla de eso en Jeremías 23, del 7 al 8 y 31, del 31 al 33. Entonces, había prometido que iba a ser, bueno, tenía que ser Israel, ¿verdad? Un reino de sacerdotes, una nación santa. En el Sinaí, Dios revela su propósito final para su pueblo elegido, porque llevó a su pueblo sacándolo de Egipto sobre alas de águila y trayéndolos a él mismo. Bien poético, ¿verdad? Éxodo 19:4.
Dios quiere que su hijo primogénito, su propio pueblo, sea para mí un reino de sacerdotes y nación santa. Es lo que Dios quiere. Reino de sacerdotes y nación santa. Es lo que Dios quiere de nosotros. Y lo pueden buscar como referencia en Éxodo 19:6. En la alianza de Sinaí llegamos a un momento decisivo de la historia de la salvación. Recordemos lo que hemos estado diciendo a lo largo de nuestro estudio. Cuando Dios hace una alianza, Él está formando una familia. Está haciendo de su pueblo familiares sus hijos e hijas. Recordemos también que la imagen en el Antiguo Testamento está enraizada en imágenes antiguas de la familia. En la familia antigua, los padres eran reyes, gobernadores, dadores de leyes y protectores de sus familias y sacerdotes, guiando a la familia en la adoración y el sacrificio. El hijo primogénito era el heredero de la autoridad y de los roles reales y sacerdotales del padre. Todavía en la realeza eso es verdad, que el primogénito es el que va a ser el rey. Desde Adán, Dios ha estado buscando un hijo primogénito, digno de su llamado, para custodiar y conservar la creación, para ofrecer sacrificios de alabanza y acción de gracias, para ser luz para todos los pueblos y para morar en él íntimamente. Entonces, como podemos ver, Adán fue el padre fundador, hecho Señor de la creación, y le fueron dadas las funciones de custodiar y mantener la creación de Dios. Luego podemos ver que Noé también fue padre de una familia y su familia se convirtió en el primogénito a través del cual Dios poblaría la tierra de nuevo después del diluvio. Dios entonces escogió a Abraham, cuyo nombre significa padre venerado, y le cambió el nombre a Abraham, nombre que significa padre de muchedumbre. A través de toda esta historia, sin embargo, vemos que Dios está orillado a dejar pasar a los primogénitos en varias ocasiones, porque demuestran ser muy orgullosos o muy injustos y violentos. Esto lo vemos en el caso de Caín, ¿verdad? Ismael, Esaú, para solo mencionar 3. De hecho, entre los primogénitos de Génesis, solo la antigua línea de Sem fue fiel a él. Si leen el Génesis, ahí explica eso. Pero Dios permaneció fiel a su plan y su promesa. Con Israel, su primogénito, Él está empezando de nuevo. Ellos serán su familia, sus herederos reales. Ya Moisés ha indicado que los primogénitos de Israel deben ser consagrados a Dios, dedicando su servicio sacerdotal. Aquí en el Sinaí, Dios nos revela que quiere que Israel sea para la familia de naciones lo que el primogénito en el sistema familiar antiguo, o sea, sacerdote y rey. Dios está haciendo su familia una nación, pero una nación como las otras naciones. Israel debe ser una nación santa, distinguida de las otras naciones, ejemplo de vida, de santidad y rectitud, y un instrumento para el cual Dios extiende su salvación a través de todas las naciones. Entonces nosotros, este es el resumen de las alianzas que he hablado hasta el momento en los estudios anteriores. Entonces, las características que tienen que tener las alianzas. La primera alianza fue con Adán, que fue la creación, ¿verdad? La promesa y la bendición era de la alianza que serán fecundos y llenarán la tierra. Las condiciones eran no comer del árbol de conocimiento del bien y el mal. El signo de la alianza se celebrará, era el Sabbat. Ya sabemos que el Sabbat sigue existiendo, pero nosotros celebramos el día del Señor el domingo, porque celebramos la resurrección, ¿verdad? Y la nueva alianza. La forma de la familia de Dios tomó en esa alianza fue la familia. En este caso fue el matrimonio entre esposo y esposa, ¿verdad? Luego tenemos la alianza con Noé. El mediador de la alianza fue Noé. La promesa fue la misma que le había hecho a Adán, que serán fecundos y llenarán la tierra. La condición de la alianza era no comer sangre de los animales. El signo de la alianza era el arco iris. Y ya no era nada más solo una esposo y esposa, sino la familia de Dios. Ya era una familia como tal y una familia extendida, porque ya abarcaba los hijos y las esposas de Noé. Luego siguió la alianza con Abraham. El mediador de la alianza fue Abraham. Las promesas fueran las bendiciones de tierra y una gran nación para sus descendientes.
Las condiciones de la alianza, no sé si es la circuncisión, porque el signo también era la circuncisión y era como un requerimiento que fueran circuncidados para ser parte de esta alianza. Y aquí a la familia de Dios tomó la forma de una tribu. Y luego hoy hablamos de la alianza con Moisés y el mediador de la alianza fue Moisés. La promesa es que serán un pueblo precioso y escogido de Dios. La condición es guardar toda la Torah, el Pentateuco, o sea, las leyes de los 10 mandamientos, pero las otras leyes que están cubiertas ahí. El signo de la alianza es la Pascua y ya no es una tribu, ya es una familia santa y reino de sacerdotes. Entonces, esto era todo lo que tenía preparado. Traté de resumir muchas cosas y traté de, espero que si se me ha olvidado algo y ustedes lo saben, por favor me lo digan. Pero al final, ahora me gustaría que leyéramos 2 lecturas bíblicas para que nos sirva como forma de oración y reflexión. Entonces, si ustedes tienen acceso a la Biblia o quieren leer aquí conmigo, lo pueden leer. Si a alguien le gustaría leer, son 2 lecturas bíblicas. Si alguien las puede leer, están aquí para que después reflexionemos en ellas. ¿A alguien le gustaría leer esa lectura? Yo puedo leerlo. Ok, gracias. San Juan capítulo 6, versículos 53-58. Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria Jesús. a ti, Señor Jesús. Entonces ahora tengo otra lectura. ¿Quién la quiere leer? La leo yo. Ok. Vaya, Sí. que la lea. No, léale usted. Ajá, no, usted dijo primero. Ok. Esta lectura, Éxodo 16. Sí. Ok, Dices, ya. Éxodo 16. Y Yahvé habló a Moisés diciendo, he oído las murmuraciones de los israelitas. Diles, al atardecer comeréis carne y por la mañana os hartaréis pan. Y así sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios. Aquella misma tarde vinieron las codornices y cubrieron el campamento. Y por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento. Y al evaporarse la capa de rocío, apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como granos, parecida a la escarcha de la tierra. Cuando los israelitas la vieron, se decían unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan de Yahvé, os da por alimento. Palabra de Dios. te alabamos, Gloria y Señor. honor a ti, Señor Jesús. Jesús. Te alabamos. Bueno, entonces, ¿qué pueden ver ustedes cuando comparamos esta lectura de Éxodo 16 con la lectura de Juan 6? En los dos nos da un alimento, ¿verdad? En los 2 nos da un alimento. Solo que en uno es material y el otro es espiritual. Espiritual. Sí, y Bueno. yo creo, ajá, ¿qué más? Gracias. Bueno, lo que yo veo aquí es que en los 2 versículos, él está diciendo que tienes que comer. Es un acto físico. Él dice, también el que me coma vivirá por mí. Entonces, él está diciendo que uno come a él y él está diciendo que él como pan es superior al pan viejo, porque el pan de la alianza viejo
vieja podías comerlo, tenía tu nutrición, pero te morías como un ser humano normal. Pero aquí, con la nueva alianza, él está diciendo, si tú comes a él, no mueres y resucitarás aparte de todo eso. Entonces, creo que para mí la clave es que las dos veces que estás comiendo, literalmente estás comiendo algo. Ujú. Sí. Sí. Sí, entonces se refiere a una parte física, pero una parte espiritual, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un dicho, no solo pan, no sé si será bíblico, Dios mío, perdóname si es un versículo que solo repetimos cuando dice, no solo el pan vive el hombre, ¿verdad? Sino que la palabra de Dios. Entonces, cuando dice no morirá, no se refiere a una muerte física, se refiere a no una muerte espiritual. Lo más bonito de todo esto es que dice, este es el pan bajado del cielo. Jesús es Dios Hijo. Cuando nosotros, y fíjense que todas las alianzas siempre las apunto a la nueva alianza, porque es la alianza que nosotros vivimos y porque realmente cada alianza, si ustedes se han fijado, es como un antecedente para la nueva alianza. Cuando Dios dice aquí, vuestros padres murieron, pero el que coma este pan vivirá para siempre. Aparte de que está, cuando nosotros cumplimos, ¿verdad? La ley de Dios, porque todavía las leyes que tenemos que seguir y tratamos de no pecar o vivimos momentos sin pecado, horitas sin pecado, nosotros también estamos en comunión con Dios. El cuerpo de Dios es un cuerpo espiritual que nosotros como creyentes, ¿verdad? De la Eucaristía, tenemos el gran privilegio y la bendición de que podemos tenerlo hasta 3, 4 veces al día. Creo que es permitido tenerlo si así fuera. Pero acuérdense que pasa para la Eucaristía. Nosotros tenemos una condición, ¿verdad? Si hemos cometido algún pecado, tenemos que confesarnos primero. Y obviamente no todos nos confesamos todos los días, porque si eso fuera el caso, creo que todos los días nos estuviéramos confesando todos. El que no peque a diario, que levante la mano. Porque varias veces uno sin querer también lo hace, pero lo que quiero decirles es que nosotros como católicos tenemos esta bendición que aparte de que somos la iglesia fundada por Jesucristo, revivimos y nosotros a través de la bendición que el sacerdote hace de la Eucaristía, tenemos la conversión de esa Eucaristía que realmente es como una galletita se convierte en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas no podrían creer en eso. Nosotros tenemos los milagros eucarísticos, donde nosotros sabemos que realmente la Eucaristía se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Para nosotros siento que, y mucho, imagínense hasta para los israelitas que hablaban con Dios varias veces renegaban porque no creían, tenían que ver y teniendo todas las cosas que les pasaban enfrente. Para nosotros varias veces se nos hace difícil creer, pero yo le pido esta noche a nuestro Padre Celestial que nos aumente nuestra fe. Nosotros estar vivos es un milagro. Estamos aquí por un propósito más en tiempos de pandemia, en tiempos de que tantas cosas han pasado. Yo oro para que Dios nos regale mucha fe, que nos ayude a creer en el acto puro que sucede en la Eucaristía, para que nosotros vivamos una eterna alianza con nuestro Padre, conmemorando lo que nuestro Padre Celestial ha querido siempre, es que nosotros seamos una familia para ellos. Entonces, en esta noche yo le pido a nuestro Padre Celestial que nos bendiga a cada uno de nosotros con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha confianza y con mucha paz, porque una vez que nosotros centramos nuestras vidas en el objetivo principal, que realmente no es como muchos piensan de ir al cielo, pero porque eso es algo que solo los que ya han muerto podrán saber, ¿verdad? Nuestro objetivo principal es estar en comunión con Dios y para eso definitivamente nosotros pudimos vivir esa nueva alianza y esa pasión de Cristo cada vez que
tratamos de seguir su ejemplo y también tratamos de, y cuando comulgamos, entonces le pido mucho a nuestro Padre Celestial que nosotros vivamos en una eterna comunión con Él hasta que se nos llegue nuestro día, porque si estamos en comunión con Dios, nosotros vamos a tener mucha paz, la paz que puede sobrepasar cualquier entendimiento, y tendremos mucha tranquilidad y fe, sabiendo que no importando las circunstancias que estén pasando en esta vida o alrededor de nosotros, nuestra mirada siempre está fija en nuestro Creador. Así es que si hay algún comentario, lo pueden decir ahorita. Si hay alguna pregunta, voy a hacer lo mejor para contestárselas. Si no, esto era lo que tenía preparado para el día de hoy, y voy a poner una alabanza al final. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias. No solo yo. Ajá. No solo decirle que, bueno, esa explicación me encanta. Me encanta cómo explicó la alianza, todas las alianzas que Dios ha tenido con nosotros. Y gracias, de veramente, no es pregunta, es más que todo agradecerle por esta clase tan bonita. No, gracias por estar siempre pendiente y participar, porque es lo que, ¿verdad? Necesitamos así motivarnos los unos a los otros para entender la belleza de la Biblia. Claro. Honestamente, para mí la Biblia, después que comencé a hacer estos estudios bíblicos, ha tenido un significado totalmente diferente. Como siento como que tenía la visión borrosa y pum, se me comenzó a aclarar. Ajá, qué bonito. Así es que voy a poner la alabanza. Si los que se quieren quedar para la alabanza son bienvenidos. Y en honor a la Eucaristía, ¿verdad? Voy a poner, estas las fuentes bibliográficas que utilicé. Me basé en el estudio bíblico católico del Centro Teológico San Pablo, y en la Biblia que se llama The Great Adventure, que es una mezcla entre la Biblia de Jerusalén y la Biblia latinoamericana. Y en honor a la nueva alianza que estamos tratando de pues, educarnos poco a poco, ya nos falta nada más una alianza más y después hablamos de la nueva alianza. Voy a poner esta alabanza. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Oh, ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Oh, ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor,
hasta que estés aquí en mí, pues es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida.